Europa vive su propio calvario por el gas. Rusia ha suspendido el suministro de gas a Austria y ha denunciado una acción de robo por parte de los europeos. Veamos el siguiente reporte. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un lenguaje no menos que insolente, aseguró que el presidente de Rusia utiliza el gas de su país como un arma de presión geopolítica, luego de que la empresa estatal rusa del recurso, Gazprom, cortara el suministro de gas a Austria, país miembro de la Unión Europea. Putin vuelve a chantajear con el gas natural como un arma energética y trata de extorsionar a Austria y a la Unión Europea apagándolos, dijo la furiosa dama. De paso, agregó que Moscú maneja a su discreción las válvulas de gas, cuestión a la que Bruselas no se resigna, apoyando con fuerza a Viena. Von der Leyen alardeó que la Unión Europea no tiene ningún temor a los presuntos chantajes del Kremlin, ya que actualmente las existencias de gas para el invierno están llenas hasta un 90% de su capacidad, capaces de actuar en apoyo de Austria ante cualquier contingencia. La dama, aparentemente, se comió su propia propaganda. Los objetivos de la Unión Europea son destruir artificialmente la demanda de gas en detrimento de sus propias economías, apuntó un comunicado de la estatal de gas de Rusia. En tal documento, Gazprom denunció que Austria no solo no cumplió con las condiciones del contrato, sino que pretende, en complicidad con Bruselas, robar activos de la empresa en Europa. La gran prensa occidental hizo correr la sentencia de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, por sus siglas, en contra de Gazprom y en favor de la estatal gasística austríaca, OMV, quien exigió recuperar 230 millones de euros en daños y perjuicios presuntamente causados por envíos retrasados por parte de la empresa rusa. Sin embargo, Gazprom denunció que mucho antes de que la sentencia se hiciera efectiva, 15 de noviembre, ya los pillos austríacos de OMV habían robado los 230 millones de euros en gas, precisamente cobrándose en forma de equivalente en producto. En Rusia se han preguntado, ¿qué hubiese pasado si la sentencia fuese desfavorable a Austria? La prensa europea prometió que el aumento del gas en Europa que se espera luego de estas acciones se compensen con una mayor incautación de los activos de Gazprom en Europa. Ciertamente han sido solo rumores de la prensa, pero es plausible que los activos disponibles de la compañía rusa ya están confiscados. Indudablemente, este paso que ha acelerado la actual crisis con Austria le ha puesto la soga en el cuello a la misma Bruselas. Aunque dice el dicho, no se habla de la soga en casa del ahorcado, pues en este caso se hablará de la soga energética que se acaba de colocar Europa. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este reporte. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola, Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Pues hoy les llevamos un capítulo más de esta novela que es la crisis del gas en Europa, ¿no? Una crisis que generada por ellos mismos, producto de las sanciones, que ellos mismos echándose la soga al cuello, y bueno, nosotros en el canal les hemos ido llevando poco a poco cada capítulo de esta novela que se llama La crisis del gas en Europa. Me llamó la atención una cosa que plantea Ursula von der Leyen y que se dice en el video, ¿no? Acusando a Rusia de utilizar el gas y como arma y específicamente hablaba de cómo se utiliza cómo se utiliza en general este elemento como arma. Yo qué descaro de verdad de esta gente que utiliza el dólar, que utiliza el euro, que utiliza las sanciones como arma política en los distintos espacios. Hay que ser bien descarado para estas alturas. Después de todo lo que han generado las sanciones a nivel mundial, el uso del dólar como herramienta para ellas, venir a dar estas declaraciones por parte de Ursula von der Leyen. Nunca dejan de sorprendernos. Sí, es que, bueno, primero el lenguaje empleado por Ursula von der Leyen para describir la situación es sumamente imprudente. Por supuesto, demuestra una falta de manejo sobre la complejidad del tema del suministro energético mundial y, por supuesto, también como un recurso para ocultar lo que realmente está pasando entre Austria y la empresa de gas ruso.
subestimaron, Nancy, las consecuencias a largo plazo de las acciones de ellos mismos. Acusar a Rusia de utilizar el gas como un arma geopolítica es una simplificación de lo que ocultan realmente, de la realidad de lo que ellos han creado. Y por supuesto, estas jugarretas sucias contractuales entre los países europeos en contra de Gazprom es precisamente eso, utilizar un golpe bajo, apropiarse de recursos que no le corresponden para luego, bueno, decir que Rusia está utilizando el gas como arma. Nada más lejano que eso, ya Rusia ha demostrado una y mil veces las acciones del viejo continente y lo que estamos viendo es un chantaje, pero no ruso. Es un chantaje de la Unión Europea que quiere venir a poner esa matriz de opinión en los medios de comunicación. Lo que hizo Rusia fue una respuesta proporcional a la violación de contratos por parte de Austria y a las hostilidades constantes de la Unión Europea con sus sanciones, Nancy. Sí, así es, así es. Al final ellos han arrimado a Rusia. Rusia ha demostrado, de hecho, en diversas ocasiones no solamente su voluntad de diálogo, sino además su voluntad de no interrumpir el servicio con Europa, ¿no? Entendiendo la importancia que tienen y la dependencia que tienen. Pero todos estos intentos, todos estos esfuerzos que se han hecho desde parte del Kremlin, pues la mesa ha sido totalmente pateada desde Europa. Entonces ellos intentan cambiar la matriz de opinión y mostrarlo como que es Rusia el que los está atacando, y realmente quien está recibiendo las sanciones y a quien le ha tocado lidiar con esas sanciones, incluso tratar de protegerlos a pesar de que ellos mismos son los que se están echando la soga al cuello, ha sido Rusia, ¿no? Porque además aquí pasa un poco lo que decía en el video. Al final se terminan ellos a veces hasta comiendo su propia propaganda, ¿no? Ya nosotros hemos hablado en otras emisiones a profundidad de lo que es la dependencia de Europa del gas ruso. Es una relación de dependencia que es gigantesca. Europa, desde lo discursivo, desde lo mediático, ha intentado a lo largo de estos últimos años minimizar esto, ¿no? Intentando hacer un poco de control de daños al respecto de esta dependencia, reduciéndola y tal. Incluso en este esfuerzo se dicen cosas así como que en 2021 aproximadamente, ojo, esto es a partir de fuentes de ellos, aproximadamente el 40% del gas consumido en la Unión Europea provenía de Rusia, pero que para 2023 esa proporción ha disminuido al 8%. Pero entonces, si esto es así, incluso nosotros sabemos, y se lo hemos llevado aquí, ¿a qué costo ha sido esto? Suponiendo que estos sean datos reales, ¿no? Porque aquí hay mucho de manejo mediático, mucho de discurso, que al final se choca con las realidades crudas de países, por ejemplo, por poner uno rápido, Alemania. Pero ¿a qué costo ha sido esto? Sabemos que, porque además lo hemos hablado muchas veces en este espacio, altos costos de la vida, altos costos de los servicios, caída de las economías, caso emblemático Alemania, el costo político para los gobernantes. La mayoría de los gobernantes están lidiando a lo interno con una fuerte oposición a las posiciones con respecto al tema Ucrania. La mayoría de los gobernantes que están en el poder penden de un hilo porque marchas, la oposición, o sea, en líneas generales han generado una situación de caos económico, político y social producto de estas decisiones. Entonces, este ha sido el costo que ellos han decidido pagar. Sí, es correcto. Además que las decisiones también de la Unión Europea, Nancy, en nada los ayuda. Esta señora, recuérdate que impuso la reducción de consumo eléctrico en Europa. O sea, la culpa de la crisis energética es de ellos, pero lo tiene que pagar la población europea con este tipo de medidas para bajar el consumo eléctrico, por ejemplo, de la vida cotidiana de los europeos, bueno, porque sencillamente ellos quieren seguir en su guerra contra Rusia. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con el análisis.
responsabilidad destila en las palabras de von der Leyen. Profundicemos. Informan expertos que las palabras de la mandamás de la Comisión Europea son apresuradas, ya que a pesar de que las existencias gasísticas de Europa están en un 90% de su capacidad, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas cubren solo entre el 10 y el 15% de las necesidades del recurso en el próximo otoño-invierno. A comienzos de septiembre, las autoridades ucranianas anunciaron el fin de los contratos de transporte de gas ruso por sus gasoductos, periodo que caduca el próximo 31 de diciembre. La medida fue aplaudida por Bruselas, sin contemplar que Austria, Eslovaquia y Hungría dependen de esos gasoductos y compran el 80% de su gas a Rusia, a pesar de las sanciones. Estos países miembros de la Unión Europea, a excepción de Austria, denunciaron como represalia la medida tomada por el régimen de Kiev debido a la presunta complicidad de Eslovaquia y Hungría con el Kremlin. En el caso de Viena, se impuso la visión de los burócratas de Bruselas. Esta pésima decisión respaldada de Bruselas, anudando ya su propio cuello, dejó sin reservas las instalaciones de Lviv en Ucrania. Incluso a pesar de las bravuconadas europeas de que ha roto satisfactoriamente con la dependencia del gas ruso, eso no es otra cosa más que mera propaganda de guerra. La principal fuente de reposición de reservas serán las importaciones llamadas sobre ruedas, es decir, el suministro se centrará en Estados Unidos, Qatar y Noruega, especialmente para el gas de calefacción de los hogares y el requerido por la industria de la región. Otra fuente es el gas natural licuado, GNL, principalmente estadounidense. Pero no es descubrir el agua tibia decir que estas son fuentes tremendamente inestables por una serie de razones. En el caso noruego, la estatal petrolera y gasística del país, Equinor, anunció que el pozo Johan Sverdrup, principal yacimiento de petróleo y gas del país, tendrá vida útil hasta mediados de 2025, ya que la intensiva explotación lo está dejando seco. Geográficamente, Estados Unidos y Qatar están alejados de Europa, y en el caso del segundo, en una región que vive importantes escenarios desestabilizadores, como el Medio Oriente. Un metro cúbico de gas estadounidense importado se cotiza a 60 euros. Por el contrario, el ruso cuesta 39 euros. Concretamente, Austria tiene una larga relación de gas con Rusia desde la Unión Soviética. Luego del primer acuerdo de gas celebrado en 1968 hasta la renovación hasta el 2040 entre Viena y Gazprom en 2018 para la dotación gasística del país europeo, Austria había sido el principal intermediario de gas de Europa y con los costos de energía más bajos del viejo continente. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, conectando un poco con lo que decíamos en la parte anterior, ¿no? Tú hablabas de que Ursula von der Leyen presenta como uno de sus grandes logros la reducción del consumo, ¿no? Bueno, en líneas generales, la Unión Europea habla de que ellos, muy discursivamente, lo veíamos en el video también, muy discursivamente ellos hablan de que ya ellos han reducido su dependencia energética de Rusia, ¿no? Pero además, cuando hablan de esto, mencionan como 3 razones principales que los han llevado a este logro gigantesco. Una de ellas, lo que ellos plantean como la diversificación de proveedores. Esto que veíamos en el video de Qatar, Noruega y Estados Unidos. Esta maravilla, esto que presentan ellos como una maravilla, que lo que se ha significado es altos costos, porque como también veíamos un poco en el video, nada es comparable, nada puede competir con los precios que coloca Rusia para su mercado en Europa. Ninguno, nada de esto. Esto todo lo que se ha traducido es en altos costos para el consumidor final, altos costos para la industria, y vemos el caso de Alemania que hemos citado varias veces. Entonces, esta es una de las grandes hazañas que ellos colocan como un referente a seguir, que les ha logrado permitir a ellos reducir esa dependencia, en teoría. Entonces, está el otro logro, que tú también lo mencionabas, el logro para ellos, que es la reducción del consumo. Maravilloso. Según ellos, es las políticas de eficiencia energética que han impulsado no solamente el uso más eficiente de la energía, sino además energías renovables, y que ha contribuido a la disminución del gas. Lo que sucede en la realidad
es que hay un servicio que ahora es más costoso y que la mayoría de la gente entonces se ve obligada a prescindir de este servicio, incluso colocando a veces en riesgo hasta su propia vida. Esta es la realidad. Y esto es de lo que ellos se ufanan como que son sus mayores logros de esto. Y el tercero ni quiero ni mencionar. Se supone que ellos hablan del desarrollo de infraestructuras alternativas. Bueno, aquí hay un montón de historias al respecto de proyectos que se supone que son a largo plazo, en el mejor de los casos 5 años, etcétera, construcción de terminales, etcétera, todo un desastre. Este es uno de los más desastrosos, pero todo esto ellos lo presentan como sus grandes logros y sabemos lo que se ha traducido esto en la práctica, pero discursivamente lo presentan maravilloso. Sí, es correcto, la narrativa de von der Leyen en la cual alardea sobre, bueno, que tienen las reservas de gas llenas al 90%. Esa es otra. Sí, de todas estas medidas que ha tomado la Comisión. Eso tiene un solo objetivo, Nancy, calmar a la opinión pública europea. Pero es más que propaganda, pura propaganda. Así es. La realidad es otra cosa que tú bien la señalas. Además, expertos han señalado que los depósitos de almacenamiento subterráneo de gas de Europa no pueden cubrir ese 90% que ella dice de las reservas llenas. Eso no cubre ni el 10% del consumo ni de la demanda durante el invierno. Es decir, no es coherente lo que esta señora dice con la realidad. Este hecho ya pone entredicho todo lo demás que diga la Unión Europea para enfrentar una temporada de invierno y para hablar sobre el suministro de gas ruso como arma. No, si es una acción ilegal que está tomando Austria, que como bien dice el video, sí, tienen una larga historia de una relación comercial por la distribución del gas, es verdad. Y tiene también una dependencia de gas ruso desde los tiempos de la Unión Soviética, también es cierto. Pero ellos robaron activos rusos. Por lo que Rusia no se puede quedar con las manos atadas y decir, bueno, está bien, me robaste, ¿no? Inmediatamente le cortó el suministro de gas porque cumplió con el contrato y robó activos de la empresa. O sea, la decisión de cortar los contratos de transporte de gas es completamente válido, Nancy. Y además que también la Unión Europea, bueno, entonces se alegra porque supuestamente lograron deshacerse de la independencia en el tema de gas con Rusia, ¿no? Pero es completamente mentira, es una situación que los pone aún más vulnerables. Fue una medida además acelerada, que no se pensó incluso en el bienestar del europeo, y además de eso exacerba entonces las dificultades de toda la región para satisfacer las necesidades energéticas de manera razonable. O sea, sacrifican, que es lo terrible de esto, sacrifican a la población simplemente porque quieren seguir en esta confrontación, ¿no? Así es. Incluso fíjate que hoy salía en El País de España un artículo que decía lo siguiente: el mercado gasista europeo se calienta de nuevo y lleva a la luz a máximo de casi 2 años, precios máximos de casi 2 años. Y más abajo dice, la nueva subida del combustible rey en calefacciones e industria agrava los problemas de competitividad del sector secundario europeo. No lo estamos diciendo nosotros, es un artículo que salió hoy en El País de España. Esa es la realidad. Esa es la realidad que se intenta tapar. Y vaya que si lo sabe Alemania, que de locomotora pasó a triciclo. Y ahora le toca incluso hasta el punto que Schulz le toca empezar a venderse como el aliado, como el negociador entre Occidente y Rusia, porque la situación la tiene muy compleja a lo interno. Tiene un gobierno que se está desmoronando. Y eso no tiene otra raíz
que esta misma situación a la que ellos mismos se han empujado. Es correcto, es que mira, los propios medios occidentales los están destruyendo. Tengo aquí en la pantalla un artículo de France 24 y dice las causas y consecuencias de la crisis energética en la Unión Europea, y este artículo responde precisamente a las malas decisiones de la Unión Europea frente a la grave crisis energética desde hace casi un año, el gas proveniente de Rusia y la dependencia del bloque, los costos altos del gas, la guerra en Ucrania. Y esto es una crítica contundente que está haciendo el propio medio de comunicación, France 24, a la Unión Europea. No lo estamos diciendo nosotros. Incluso dice que esta situación ha llevado a los países europeos a pedir con urgencia medidas para reducir los precios. Muchas empresas han anunciado cierre, cortes, y algunas naciones pues no pueden comprometerse a disminuir el consumo de 10% de gas que está pidiendo la Unión Europea. No, es que es una locura, es como una carrera al precipicio. Carrera al precipicio donde ves, por ejemplo, hablamos del caso de Alemania, pero hablamos del caso también de España. Datos sobre España. En España, para agosto de 2024, se duplicaron las importaciones de GNL procedente de Rusia, representando el 23.6% de su consumo nacional en ese mes. Es decir, ¿dónde está el discurso del cual están planteando, no? Pero además ahí hay una realidad, o sea, España sería uno de los más golpeados con respecto a esto. Entonces, con una situación compleja, sabemos cuál es la situación que tiene Pedro Sánchez a lo interno. Hasta la esposa se la querían meter presa. Bueno, todavía, ¿no? Sí, sí. La Dana, o sea, tiene toda una situación muy compleja a lo interno. Entonces, además de eso, tienes que lidiar con esto que ha sido el desastre desde que inició el conflicto. Sí, es correcto. Además, bueno, siguen los artículos destrozando a la Unión Europea en la prensa occidental. Euronews también publicó recientemente un artículo sobre reducir la demanda global de energía. La Comisión Europea propuso una intervención de urgencia en los mercados energéticos europeos para hacer frente a las recientes subidas de precios. Y bueno, en este artículo incluye que la intervención, las medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad, que supuestamente la comisión dice que va a ayudar a los costes de electricidad para los consumidores y redistribuir los excedentes de ingreso al sector energético. Esta es la gran solución que quiere presentar la señora von der Leyen, pero los propios medios de comunicación y analistas se lo critican. No va a poder solucionar la gran y la grave crisis energética que está sufriendo Europa reduciendo el consumo de electricidad en la población. O sea, es como una solución para calmar a la opinión pública y verlos como tarados, supongo. Nadie se va a creer este cuento, ¿no? Ningún europeo se va a creer este cuento de que apagando la calefacción por par de horas, bueno, la Comisión Europea va a solucionar la crisis energética. Pero además apagando la calefacción por par de horas es en el invierno, o sea, por Dios. O sea, eso parece un discurso hecho para todos los que no estamos en Europa, la verdad. Porque el europeo común, pues, sabe lo que vive, sabe lo que le toca llevar a partir de este voladero al que han decidido mandárselo los líderes europeos. Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Desde el país centroeuropeo se extienden como abanico gasoductos que distribuían el gas a los Balcanes, al norte de Italia y al este de Francia.
Durante medio siglo, Viena, a través de sus empresas informantes, ha sido extremadamente rentable para sí misma en la reventa de recursos energéticos rusos, puntualizó la prensa moscovita. Sin embargo, de los aparentes pocos fiables socios europeos, parecía ser Austria la excepción. No obstante, siguiendo la política de guerra híbrida de Bruselas, Viena se apropió indebidamente de gas ruso antes de que su propia demanda tuviera un veredicto oficial, y Gazprom los trató como lo que aparentan ser ladrones. Después de que volaran 3 líneas del Nord Stream, el mayor operador de gas de Austria demandó a Gazprom, denunció la prensa rusa. De paso, desconoció los requisitos exigidos por Rusia para el pago del gas mediante su moneda nacional, el rublo. Entonces, Viena parece echar tierra de por medio para no pagar sus deudas. De esta manera, Europa aprieta la soga que sostendrá su cuello. El volumen total que todavía se bombea por los gasoductos ucranianos, según fuentes independientes, no ha dejado de cesar. Ese mismo gas es adquirido por Austria, pero ahora revendido por Eslovaquia y Hungría, que todavía reciben las emisiones de gas por las líneas ucranianas. Austria pasó conscientemente de suministros directos y baratos a esquemas corruptos con intermediarios costosos. Bien hecho, tienen derecho, concluyó la prensa rusa en un tono burlón. Pero es que el mal negocio que hizo Austria es equivalente al mal negocio que han hecho en Bruselas al desprenderse del gas ruso, o al menos disminuir su compra. Si los austríacos eligieron conscientemente los correspondientes costos económicos por su atolondramiento político en general, es decir, en Europa, se profundiza el proceso de vasallaje de los estados europeos que en algún momento fueron actores poderosos en la arena internacional. Ahora son repúblicas bananeras sin bananas. En Bruselas llama la atención que los operadores gasísticos del viejo continente se niegan categóricamente a adelantar escenarios sobre los costos futuros del gas. En consecuencia, como se refleja en el coste de 1 megavatio hora, el gas es un negocio inherente al mismo conflicto de Europa del Este y condicionará de ahora en adelante el futuro europeo. Y la inestabilidad del suministro para el viejo continente, ahora más que nunca, está en la picota de la incertidumbre, el miedo y, como no, el colapso político y económico de la Unión Europea. Von der Leyen muestra a las claras que, en este caso, el ahorcado nunca se percató de que colocaba una soga mortal en su cuello. Y aquí están, estrangulados por el gas. Bueno, vamos a continuar con este reporte, Nancy. En definitiva, la crisis del gas en Europa no ha acabado y está muy lejos de acabar, ¿no? Sí, así es. Y Austria termina siendo la muestra de cómo las presiones, porque básicamente en el caso de Austria podemos ver muy fehacientemente cómo ha sido resultado toda esta situación compleja para ellos de las presiones, de ceder a las presiones de Occidente y de la Unión Europea, ¿no? Porque, como bien se decía en el video, Austria con Rusia han tenido relaciones muy largas que se remontan a la época de los imperios, relaciones que han sido de cooperación, a veces de diferencias, pero nada profundo, además, entre otras cosas porque Austria ha sido de estos países que ha sido históricamente neutral, ¿no? Y esto le permitió durante mucho tiempo llevar relaciones energéticas muy importantes con Rusia. Pero producto de las presiones, se terminaron yendo por este voladero. Unas presiones que son en el caso de ellos tétricas, porque fíjate que, según datos, en diciembre de 2023, el 98% del gas importado por Austria procedía de Rusia. Estamos hablando del 98%, o sea, todo, de tu vida comerciar con esa gente. Y de golpe, entonces decidieron meterse en esta misma agenda del resto de Europa, con la promesa de diversificar, etcétera. Entonces lo metieron en esta misma agenda Estados Unidos, cómprale a Estados Unidos, Qatar y Noruega, que bueno, que ya sabemos cuál es el resultado. Ahora, desde Austria lo que se plantea es que, bueno, que esta interrupción no va a afectar a la población porque no se va a enfrentar a escasez durante el invierno, porque ellos tienen las reservas llenas. Además están diversificando con las importaciones de los otros países, ya sabemos esta misma lógica. En fin, lo cierto es que un país
históricamente neutral, con buenas relaciones desde hace muchos años, siglos atrás, con Rusia, termina cediendo a las presiones de Occidente y ahora les toca asumir lo que vendrá de aquí en adelante, producto de una decisión que no responde al final a los intereses nacionales, del interés nacional de Austria, sino que responde prácticamente al interés nacional de Estados Unidos ya. Sí, es correcto, es una decisión descabellada, porque, bueno, lo vimos en el video, Qatar se encuentra geopolíticamente en una región inestable, lo que hace que el suministro de gas, bueno, sea complejo, ¿no? Y ellos están apostando al gas licuado estadounidense. Bueno, el cruce al Atlántico hasta Europa necesita una logística extremadamente compleja, costosa, poco eficiente, o sea, en términos de seguridad energética. O sea, es decir, ¿cómo espera la Unión Europea reemplazar de manera sostenible la oferta rusa? Es imposible, ellos no tienen la infraestructura, Nancy, que es lo más descabellado del caso. Ellos no cuentan con la infraestructura para poder despegarse de Rusia. No son conscientes ellos de la situación en la que ponen a todo el continente, ¿no? A todo su continente. Es bastante complejo cuando los líderes de una región están completamente despegados de la realidad, ¿no? En la que están viviendo, porque no tienen ningún tipo de posibilidad. Y la postura de von der Leyen es más orientada hacia una confrontación política y la sumisión a los intereses de Estados Unidos que hacia la búsqueda de una solución pragmática. Es decir, tenemos problemas energéticos, no podemos solucionarlo con pañitos de agua, no podemos seguir sancionando a Rusia, es una realidad, no podemos obligar a los países miembros de la Unión Europea a que se metan en este hervidero. Pero todo lo contrario, la actitud es confrontación, agravar la crisis, tratar de que todos los miembros de la Unión Europea se alineen a la línea estadounidense y, por supuesto, de todo esto se beneficia los que le venden el gas, Qatar y Estados Unidos. Así es una situación totalmente alocada. Empuja además a los neutrales, como el caso de Austria, a romper ámbitos claves de su relación con Rusia. O sea, el tema de la neutralidad, el tema de la energía y la economía, que eran pilares fundamentales de su relación, los quebraron por completo para lograr esa sumisión entonces ahora a la agenda estadounidense, que es básicamente la agenda estadounidense, porque al final el que sale beneficiado de todo esto es Estados Unidos, ¿no? Entonces, además de eso, presentan como otra nueva victoria el asunto de la interrupción del suministro de gas por Ucrania, ¿no? Entonces, casi que rogando que llegue el 1 de enero de 2025 para terminar, no sé, de ahorcarse ellos mismos. Porque al final los únicos, está más que demostrado que todo esto, en vez de, porque ellos se supone que buscan asfixiar a Rusia, pero los asfixiados han sido ellos mismos, más que demostrado. Incluso por el propio Fondo Monetario Internacional, que le ha tocado echar para atrás y reconocerle las cosas a Rusia, ¿no? Entonces, los que terminan asfixiados, resulta que Rusia ha logrado sortear todas estas sanciones, mientras Alemania pasó a ser el triciclo de Europa. O sea, increíble. O sea, una situación de verdad que no sabemos a dónde va a parar, porque además está en la misma gente que es la más afectada, pero que siguen tocando los tambores de la guerra. No quieren sentarse de ninguna manera, mandando todos los misiles, pidiendo todos los misiles posibles para ver si puede, para seguir atizando las llamas de este conflicto. Una cosa impresionante. Sí, completamente descabellada, Nancy. Pero aquí hay que hacer claro, en este caso puntual, la energía no es un arma geopolítica por parte de Rusia. Es una herramienta legítima de intercambio comercial y de cooperación internacional. Pero cuando una de las partes decide politizar este recurso y tratar de usarlo como una excusa para justificar agresiones políticas, como es el caso de la Unión Europea,
para incumplir contratos, para robar activos, bueno, entonces estamos ante un claro intento de manipular la opinión pública para desviar la atención de los verdaderos problemas internos que tiene el viejo continente y de lo que están haciendo, de lo que están generándole a los propios países miembros de la Unión Europea, porque es tratar de esconder que todas estas decisiones están llevando a la población, a las empresas, a la vida comercial, a la vida energética, eléctrica de cada uno de esos países en un atolladero donde, bueno, van a tener, además de la crisis energética, comenzar entonces, que ya lo están haciendo, a padecer de crisis económica, desempleo, etcétera, etcétera. Todo lo que se deriva de tener una crisis energética y de no contar con los recursos energéticos necesarios para que el país produzca. Sí, sí, así es, sin lugar a dudas. Los han llevado a una agenda que solo lo que hace es dañarlos en todos los sentidos, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Todos los países de Europa están pagando estas malas decisiones tomadas desde sus supuestos liderazgos, los que eligieron para que se supone que les dieran mayor estabilidad, crecimiento económico, pues han hecho absolutamente todo lo contrario. Y Putin lo decía, nosotros lo conversábamos hace unas emisiones anteriores, en su discurso, en una de las cuando se dio la formalización del ingreso a Rusia de las regiones que estaban con Ucrania, él lo decía, él lo explicaba, no entendía la lógica de los líderes europeos, a qué respondían. Él hablaba básicamente que no respondían a su interés nacional, sino que respondían a intereses nacionales foráneos y que eso ya lo estaban pagando. Y eso no es más ni menos que lo que está sucediendo en este caso. Es exactamente así, Nancy. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, la promesa de Bruselas de llenar el vacío dejado por el gas ruso con el apoyo de Estados Unidos, Qatar y Noruega es poco más que un sueño imposible. Los recursos de estos países son limitados, la logística es compleja y costosa y la competencia por el GNL se ha incrementado, especialmente en este contexto de creciente demanda global de los recursos energéticos. La verdad es que Europa es vulnerable, está llevando a su propio bloque a una gran crisis de la que no van a poder salir y los ciudadanos son los que van a pagar el precio más alto. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Activen la campanita para que le puedan llegar las notificaciones de todos los reportes que a diario colgamos en el canal. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos vemos en un próximo video.